La clase número 12 de liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra clase de liturgia número 12. Vamos a continuar desarrollando el tema hermosísimo de Eclesia de Eucaristía del Papa San Juan Pablo II, porque ahí tenemos la actualización de toda la doctrina y de toda la pastoral sobre la liturgia. Recordemos que en el último encuentro hablamos del tercer capítulo de esta encíclica del Papa, titulado La apostolicidad de la Eucaristía y de la Iglesia. La Iglesia es apostólica, una santa católica apostólica igual a la Eucaristía. La Eucaristía es apostólica también. Y en referencia a todo eso habíamos hablado también en el último encuentro sobre la primacía que tiene el sacerdote en la celebración eucarística, porque él lo hace en representación de Jesucristo. Más aún, lo hace in persona Christi. Entonces eso le da la primacía al sacerdote, pero sin rechazar, por supuesto, a la asamblea celebrante, ¿verdad? La asamblea litúrgica, que es todo el pueblo de Dios que estamos reunidos para la misa, pues. Y el hecho de que el poder de consagrar del sacerdote, de consagrar la Eucaristía, ese poder haya sido confiado solamente a los obispos y a los presbíteros, esto no significa un menoscabo, no significa desprecio alguno para el resto del pueblo de Dios, porque puesto que la comunión del único cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es un don que redunda en beneficio de todos los fieles, de todo el pueblo de Dios, de toda la Iglesia universal. Y si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es la Eucaristía del mismo ministerio sacerdotal. La Eucaristía para el sacerdote, entonces, por lo tanto, es centro y culmen de su vida. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo nuestro Señor, decía el Papa San Juan Pablo II, reitera que la Eucaristía es la principal y central razón de ser del sacramento del orden sacerdotal, del sacramento del sacerdocio. La Eucaristía es la principal y central razón de ser de ese sacramento sacerdotal. Este sacramento nacido efectivamente en el momento mismo de la institución de la Eucaristía, y a la vez que también la Eucaristía fue instituida en el momento de la última cena, donde Jesucristo instituyó también el sacerdocio. Entonces, Eucaristía y sacerdocio son una sola y misma cosa. Sabemos que las actividades pastorales de los presbíteros son múltiples. No perdamos de vista que el centro de su actividad y el resquicio de su actividad y de su sacramento sacerdotal como su fuente principal y central es la Eucaristía. Pero también el sacerdote tiene múltiples actividades pastorales. Si se piensa además en las condiciones sociales y culturales del mundo actual, es fácil entender lo sometido que está al peligro de la dispersión el sacerdote por el gran número de tareas
diferentes que tienen que realizar los sacerdotes, además de la escasez de pastores. El Concilio Vaticano II también ha identificado en la caridad pastoral del sacerdote el vínculo que da unidad a su vida y a sus actividades. Esta actividad, esta vida del sacerdote, brota, dice el Concilio Vaticano II, sobre todo del mismo sacrificio eucarístico, la actividad pastoral, la unidad de vida y su acción brotan del sacrificio de Jesucristo. Por eso, la Eucaristía ha de ser el centro y la raíz de la actividad del presbítero, del sacerdote. Yo digo que Padre Canta la Mesa hablaba también que es el centro, el requicio, la raíz y el culmen también de la vida cristiana, de todos los cristianos. Pero en primer lugar tenemos que señalar el sacerdote, porque sin sacerdote no hay Eucaristía. Aunque haya mucha asamblea eucarística, muchos fieles, sin sacerdote no hay Eucaristía. Muy bien, se entiende pues lo importante que es para la vida espiritual del sacerdote su experiencia, su vivencia, su encuentro con la Eucaristía. Igual que tenemos que comprender la importancia que tiene en la vida espiritual de la Eucaristía para el bien de toda la iglesia y para bien incluso de todo el mundo. Que ponga en práctica las recomendaciones conciliares para celebrar cotidianamente la Eucaristía. El sacerdote debe estar alerta en esto, estar siempre atendiendo a las prácticas recomendadas por el Concilio Vaticano II, la cual, aunque no puedan estar presentes los fieles, es ciertamente una acción de Cristo y de la Iglesia. Miren entonces, el sacerdote solito puede celebrar la misa. El pueblo de Dios solito no puede celebrar la misa. Tiene que haber un sacerdote que presida in persona Christi. Entonces, de este modo, el sacerdote, cuando atienda a todos los requerimientos espirituales y de toda la gracia que Jesucristo pueda derramar sobre él, el sacerdote será capaz de sobreponerse cada día a toda tensión dispersiva que tenga él, encontrando en el sacrificio eucarístico verdadero centro de su vida y de su ministerio, encontrando también en el sacrificio eucarístico la energía espiritual que necesita para afrontar los diversos quehaceres pastorales. Cada jornada, esto es, cada día será así. Verdaderamente Eucaristía, el sacerdote si trata de poner en el centro de su vida la Eucaristía y que a partir de la Eucaristía nazca toda su acción pastoral. Esto quiere decir que lo haga por amor a Cristo, pues. Y yo creo que eso debería ser testimoniado por los sacerdotes. No digo que no sea, pero de repente uno mira unas cosas que uno se jala los pelos, pues. Pero debería ser, dice el Concilio Vaticano II, dice el Papa San Juan Pablo II, que es el centro de la vida del ministerio sacerdotal, es donde carga energía, esa energía necesaria para sus quehaceres pastorales diarios. Porque si no, cae en la rutina, por un lado, o termina cansándose y saliéndose de la iglesia. Últimamente hemos visto varios sacerdotes, más por los medios de comunicación y el internet que todo se sabe, han habido varios sacerdotes que se salen del ministerio. Entonces yo analizo como lo hacía el padre Santiago de Anitua. Cuando uno se sale es porque perdió
su encuentro con la Eucaristía, perdió su encuentro con Jesucristo, perdió el tiempo porque no le dio lugar a la oración. El que no ora se seca, dice el Evangelio. Jesucristo dice, la rama que se separa del árbol se seca y se corta y se bota, se mete al fuego. Entonces, nosotros vemos, estamos en el mundo sin afán de juzgar a nadie, por supuesto, pero vemos entonces que cuando el sacrificio eucarístico no es verdaderamente el centro de la vida del ministerio de los sacerdotes, ese sacerdote termina saliéndose porque no le encontró nunca sentido a su vida porque no tuvo como centro a Jesucristo. A lo mejor se andaba buscando a sí mismo. Con esto no quiero decir que nunca estuvo, porque yo estoy convencido que en la ordenación sacerdotal, toditos los sacerdotes, sin excepción, toditos se ordenaron sacerdotes enamorados de Jesucristo y enamorados de la iglesia. Que si después se salieron es porque perdieron la perspectiva, creo yo. Perdieron la perspectiva y ahí terminaron descolgados, digámoslo así. Muy bien. Ahora, del carácter central que tiene la Eucaristía en la vida y en el ministerio de los sacerdotes, de eso se deriva también su puesto central en la pastoral de las vocaciones sacerdotales. Yo creo que los sacerdotes, todos, deben ser los primeros promotores de las vocaciones sacerdotales en cada parroquia, en su parroquia. Si el sacerdote no lo promueve, imagínense ustedes, no hay quien lo promueva. Entonces, ese mismo carácter central que tiene la Eucaristía en su ministerio, lo debe llevar a centrarse y darle un lugar especial en su pastoral a las vocaciones. Ante todo porque en la plegaria para las vocaciones el sacerdote mismo encuentra en ella la máxima unión con la oración de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, pero también porque la diligencia y el esmero de los sacerdotes en el ministerio eucarístico, unido a la promoción de las vocaciones, a la promoción también de la participación del pueblo de una manera consciente, activa y fructuosa de estos fieles en la Eucaristía, esto debería ser un ejemplo eficaz y un incentivo para los que sienten el llamado a esa respuesta generosa de esos jóvenes, pues a esa llamada que les hace el Señor. Si existe en la parroquia ese verdadero encuentro diligente que debe tener el sacerdote con la Eucaristía y con la pastoral vocacional. Eso debería jalar gente. El sacerdote se sirve a menudo del ejemplo de la caridad ferviente del otro sacerdote, y eso es luz para esos jóvenes que andan buscando que el Señor les defina su vocación. Entonces, el ejemplo del sacerdote, ese ejemplo de caridad pastoral ferviente, siembra y desarrolla en el corazón de los jóvenes el germen de la llamada al sacerdocio. Entonces, no podemos desligar entonces Eucaristía, sacerdocio y pastoral vocacional. Así lo dice el Papa San Juan Pablo II. En el numeral 32 de la Eclesia de Eucaristía también el Papa habla de que todo esto demuestra lo doloroso y fuera de lo normal que resulta la situación de una comunidad cristiana que aún pudiendo ser, por el número y variedad de sus fieles, una parroquia,
carezca, sin embargo, de un sacerdote que la guíe. Este es otro problema que tenemos, no en las parroquias nuestras, de nuestra patria, sino en algunas comunidades, principalmente rurales, que hay ausencia del sacerdote. El obispo ha tenido que hacer uso, tomar de la mano a delegados campesinos, delegados de la palabra de Dios, para que reúnan a la asamblea en comunidad y tengan la reflexión bíblica dominical, pero nunca eso va a ser sustituible la Eucaristía por una celebración de la palabra de Dios. Esto es otra cosa. Eso lo veremos más adelante. Entonces dice el Papa, es triste ver que habiendo comunidades grandes, bastante fieles, se desarrolla normal la comunidad, es una parroquia, pero carece de un sacerdote que la guíe. La parroquia es una comunidad de bautizados. Estos bautizados que expresan y confirman su identidad cristiana, principalmente por la celebración del sacrificio eucarístico. Entonces, la asamblea litúrgica es para eso, para que el pueblo de Dios, los cristianos reunidos, como bautizados, vivan, confirmen su identidad, expresen su identidad bautizados al celebrar la Eucaristía. Pero esto requiere para la celebración de la Eucaristía un presbítero, porque es el único a quien le compete ofrecer la Eucaristía, decíamos, in persona Christi. Cuando la comunidad cristiana no tiene sacerdote, ciertamente esta dificultad se ha de paliar de alguna manera con el fin de que continúen las celebraciones dominicales. Fíjense bien que ya no se llama misa, sino que se llama asambleas dominicales o celebraciones dominicales, en este caso de la palabra de Dios. Y así los religiosos y los laicos que animan la oración de sus hermanos en sus comunidades ejercen de una manera loable, aplaudible, ese sacerdocio común de los fieles, basado en la gracia del bautismo, ¿verdad? Porque todos tenemos por el bautismo la participación en esa triple dimensión de Cristo, pues, ¿verdad? Sacerdote, profeta y rey. Y como tenemos el sacerdocio común de los fieles, pues podemos ejercer, por gracia de Dios, ese servicio. Pero estas soluciones que les decía yo, que un delegado de la palabra de Dios que haga la celebración dominical en vez de la misa, en vez del sacerdote, estas celebraciones tienen que considerarse de una manera únicamente provisionales, mientras la comunidad está a la espera de un sacerdote. Ciertamente los párrocos de las zonas rurales atienden todas las comunidades, pero de una manera distanciada porque son muchas. Se me viene a la mente, en primer lugar, como un gran ejemplo de esto, el padre Mario García Sandino, que es párroco de la parroquia El Sagrado Corazón de Jesús de Las Maderas, que es el límite de la arquidiócesis de Managua, allá en el kilómetro 50 de la carretera Matagalpa. Esa parroquia tiene 60 comunidades rurales. Para un solo párroco, creo que el pobre sacerdote podrá ir a cada comunidad cada 2 meses. Entonces, el resto de los domingos, ciertamente el padre tiene delegados de la palabra de Dios en cada comunidad para que le organicen, por un lado, la pastoral, pero también para que haga esas asambleas dominicales de oración donde se reflexione con la palabra de Dios y en la medida de lo posible, pues la comunidad reciba la comunión. Que eso estaba funcionando de una manera tan bonita que digo se estaba porque ahorita todo está suspendido. Primero por la pandemia, que los delegados ni los sacerdotes se están reuniendo con
con el pueblo fiel para celebrar la misa a los sacerdotes y la celebración de la palabra a los delegados. En primer lugar, como les decía, por la pandemia. En segundo lugar, los sacerdotes, a petición del obispo, también han recogido todas las hostias consagradas que se encuentran en todas las comunidades por el problema de los sacrilegios que se están cometiendo en las parroquias, principalmente en las comunidades rurales. Entonces, eso es otra dificultad para la plena vivencia de la comunidad con esta experiencia eucarística en primer lugar, o al menos pues con la experiencia de la reflexión y la celebración de la palabra de Dios, que eso de alguna manera nunca va a sustituir la misa, pero por lo menos la suple de una manera provisional, de una manera temporal. El hecho de que en estas celebraciones de la palabra de Dios sean incompletas desde el punto de vista sacramental, porque no se realiza el sacramento de la Eucaristía, es solamente la lectura de la palabra de Dios y la comunión sacramental, entonces estas celebraciones son incompletas desde el punto de vista, como les decía, sacramental. Entonces ha de impulsarse ante todo a toda la comunidad para que se haga mucha oración y pedir con mayor fervor que el Señor envíe operarios a su mies, como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9. Y también se debe estimular a la comunidad para que lleven a cabo una adecuada pastoral vocacional junto con los responsables de la comunidad, sean laicos, sean religiosas, para promover pues esa pastoral vocacional que nazca de esas zonas, de esos lugares, vocaciones sacerdotales, porque cuando el obispo ordena sacerdotes de esas comunidades, el obispo los envía a esas comunidades como una retribución y agradecimiento a esas oraciones de la comunidad por las vocaciones sacerdotales y religiosas, ¿verdad? Pero, dice el Papa, sin ceder a la tentación de buscar soluciones que comporten una reducción de las cualidades morales y formativas requeridas para los candidatos del sacerdocio. Ese es otro problema que yo lo he visto. Con perdón de los catecúmenos, dicen los catecúmenos que ellos fundaron el Seminario Redentoris Mártir para ordenación de sacerdotes catecúmenos, porque ellos se comprometieron de entregar, no sé, ¿para qué año? Estos años, 2, 3 años, entregar 10.000 sacerdotes a la iglesia, pero eso es un grave error, porque no es el montón de sacerdotes que después no van a servir. Es lo que dice el Papa, ¿no? Entonces, cuando uno estimula una adecuada pastoral vocacional, incluso entre nosotros los laicos, nunca cedamos a la tentación de resolver el problema con el primero que se presente, con los ojos volteados, como Santulón, que después no va a servir. Dice el Papa, tiene que tener las cualidades morales y formativas para que sea un buen candidato al orden sacerdotal. Si no, mejor no tengamos y sigamos esperando con oración a los verdaderos sacerdotes. Y principalmente pedir al Señor, pues, que nos mande santos sacerdotes, porque si son pecadores, bueno, todos somos pecadores, pues me refiero a que si no son comprometidos con su santidad, más bien le van a hacer daño a la comunidad. Cuando también, por escasez de sacerdotes, se confía a los fieles no ordenados una participación en el cuidado pastoral de una comunidad. Aquí dice de una parroquia, pero la experiencia nuestra principalmente es en las comunidades rurales, donde el sacerdote llega de una manera distanciada. Aquí todavía no hemos tenido una parroquia que haya sido abandonada por el párroco y que ya no se dio atención a esa parroquia, ¿verdad? Sino en las comunidades rurales
principalmente que esas comunidades ahora son grandes, no crean que son caseríos chiquitos, son comunidades grandes que tienen mucha gente. Entonces, dice el Papa que cuando se le confía a un fiel o a un religioso o religiosa ese cuidado pastoral de una comunidad, estas personas han de tener presente que, como enseña el Concilio Vaticano II, no se instituye ninguna comunidad cristiana si esta comunidad no tiene como raíz y como centro la celebración de la Sagrada Eucaristía. Entonces, esta persona, laico o religioso, que esté encargado del cuidado pastoral de esa comunidad, siempre debe andar procurando llevar algún sacerdote para que ellos tengan su Eucaristía, porque es la fuente y es la raíz de esa comunidad, porque si no hay Eucaristía, esa comunidad cristiana no queda instituida, porque es la Eucaristía la que instituye la comunidad. Por lo tanto, consideren como un cometido propio el mantener estos laicos, estos religiosos, mantener viva la comunidad, eh, que sea una comunidad que tenga verdadera hambre y sed de la Eucaristía y que no se conformen solamente con la celebración de la palabra cuando llegue el delegado, porque hay domingos que llega el delegado y no puede llevar la comunión sacramental. Entonces, todavía más incompleta queda la asamblea litúrgica, la asamblea dominical. Entonces, es importante para el bien de la comunidad procurar y alimentar siempre esa sed de la Eucaristía. Nosotros que tenemos en nuestras manos la Comisión de Pastoral Rural, la formación de los delegados de la Palabra de Dios, nosotros siempre insistimos, por favor, la celebración de la Palabra de Dios nunca sustituye a la Eucaristía. En segundo lugar, también les decimos, la celebración de la Palabra de Dios debe ser un momento oportuno para evangelizar a la comunidad en ese hambre y esa sed de Eucaristía, que siempre estén deseando la Eucaristía, que esa comunidad lleve a no perder ocasión alguna para tener la celebración de la misa, siempre que se pueda, que se procure tener la celebración de la misa, incluso, dice el Papa, aprovechando alguna presencia ocasional de algún sacerdote que no esté impedido, por supuesto, por el derecho canónico, para que le llegue a hacer una celebración eucarística. Nosotros hemos tenido varios casos en nuestra parroquia, ustedes lo conocen, donde han habido sacerdotes que vienen a pasar su tiempito a la parroquia porque están en descanso, andan de vacaciones, andan de visita a su familia, se están 1 o 2 semanas. Entonces esos también momentos hay que aprovecharlo para que esos sacerdotes que no tienen ningún impedimento, según el derecho canónico, también puedan ayudar y asistir esas comunidades alejadas donde al párroco se le hace difícil pues estar llegando todos los domingos. Entonces, dice el Papa, aprovechen. Cuando llegue un sacerdote de visita a la comunidad, aprovechenlo, pónganlo a que celebre la misa, porque eso llena mucho y alimenta mucho a la comunidad. Y les digo comunidad porque no hablamos de parroquias. Las parroquias nuestras, gracias a Dios, todas tienen sus párrocos. Lo único pues que las parroquias son tan grandes que tienen muchas comunidades rurales y a esas sí hay que ayudarle al párroco a atenderlas. Aquí en la parroquia de Mazatepe hay como 6 comunidades, creo yo, y cada una tiene un delegado que atiende la pastoral. ¿Qué cosa es atiende la pastoral? El delegado de la palabra de Dios, pues organiza en esa comunidad el catecismo de los niños, las charlas prebautismales de esa comunidad, organiza los grupos juveniles, el delegado puede organizar la pastoral familiar para que las familias se reúnan y tengan sus encuentros, organice catequistas para que den la catequesis. Esa es la parte pastoral del delegado de la palabra de Dios. Y por otro lado también celebrar la palabra de Dios para que la comunidad, cuando en domingo no llegue el sacerdote, la comunidad tenga un momento de encuentro
de reflexión con la palabra de Dios y si es posible, como les decía yo, reciban la comunión sacramental. Esa es una cosa hermosa que nosotros podemos hacer si queremos y si podemos ayudarle a nuestro párroco. Yo creo que en ese sentido, esta formación que ustedes están teniendo de la liturgia y de todos los temas teológicos es para eso, para que nos comprometamos después a ir a ayudar a nuestro párroco, porque nuestros párrocos son seres humanos. Nuestra parroquia, que es muy grande, por ejemplo, al sacerdote se le hace difícil ir cada domingo a celebrar 6 misas en la parte rural, más las que celebra en la parroquia son 2, 4 más. No le da tiempo a celebrar 10, 11 misas a los párrocos, es imposible. Entonces nosotros de alguna manera como laicos, nosotros podemos acercarnos y decirle, para, aquí estoy, yo me formé, que ayudo en tal comunidad. Lo que pasa es que es difícil el compromiso permanente, la gente se aburre rápido. Y te lo digo porque hemos tenido la experiencia. Juan Carlos y yo hemos organizado un poco los delegados de la palabra de Dios de aquí de la parroquia. Los mandamos a los 3, 4 meses, unos empiezan a hacer chanchadales. Otro ya se aburrió y ya no quiere seguir llegando. El ministro de la comunión que llegaba a darles la comunión a la hora de la celebración de la palabra también se aburrió. Yo estuve supliendo al que llegaba al tanque, pero después los catecúmenos se comprometieron, no sé a estas alturas cómo estarán, pues, si estarán llegando a darles la comunión. Ciertamente ahorita no hay celebraciones, pues, pero me refiero al trajín común que nosotros debemos de tener como laicos comprometidos, es servir, ir a ayudar, porque no se trata solo de alimentarnos y llenarnos la panza como los chanchitos, era come y come, traga y traga y traga, pero nunca damos nada. Las cosas de Dios que recibimos tenemos que sacarlas, tenemos que ir a servir, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que ya no se trata en nosotros de aquel Jesucristo que llama a la puerta y dice, estoy llamando a tu puerta, si abres entraré y cenaré contigo. Para nosotros los comprometidos es al revés. Jesucristo toca la puerta desde adentro de nuestro corazón y nos dice, a ver, abrime porque yo quiero llevarme ahí a evangelizar, anda a predicar, habla de mí. Ese es un problema que tenemos los laicos por la pereza o por diferentes motivos. Somos pocos para el servicio pastoral. Y es necesario, fíjense ustedes, muy necesario, porque no saben ustedes cuánto bien se puede hacer desde nuestra condición de laico, desde nuestra condición de bautizado, que por el bautismo nosotros participamos en el sacerdocio real de Cristo. Tenemos la participación en el sacerdocio común de los fieles y con eso nosotros podemos hacer mucho. Y no saben ustedes cuánto bien se hace a la gente. Después, yo que tengo experiencia, después la gente te espera y te dice, no volvió, lo tuvimos esperando. Así me pasó con el tanque, con doña Elba, preguntando a doña Elvita Alcón, que cuando yo dejé de ir, llegaron los catecúmenos, la gente me decía, y ay, ya no volvió. Pero es que la organización de la parroquia así es, pues. Cuando el padre decide que vaya a la comunidad catecumenal, entonces en ese momento digo yo, bueno, ahora van ellos, pues yo me tengo que retirar para que otros hermanos sirvan, ¿verdad? Le sirvan a su prójimo. Y ese es un bonito llamado, un paréntesis, pues en esta clase de liturgia para ustedes, ¿verdad? Anímense que cuando vengan tiempos mejores, seamos sencillos y serviciales, vamos a servir a las comunidades. Porque es fácil decir, no, yo quiero ser ministro de la comunión aquí en mi parroquia. Pero ser ministro de la comunión para llevar la comunión, por ejemplo, a Mirazul del Llano, o al Tanque, o a Campos Azules, todos los domingos, agarrar una motito o irse a pie, es difícil. Es difícil, pero eso te llena de una gran satisfacción. Yo los invito a que mediten en eso. Y si tienen la oportunidad, háganlo. Verán que
es riquísima la experiencia, porque cuando uno llega a dar, más bien el Señor te repleta a vos, porque la gente sencillita es la que más da. Los que sabemos un poquito, terminamos siendo más bien beneficiados con la sencillez del pueblo de Dios. Muy bien, continuemos con el capítulo cuarto. Este capítulo cuarto de la carta encíclica del Papa San Juan Pablo II, titulada Eclesia de Eucaristía, tiene como título La Eucaristía y la comunión eclesial. La eclesiología de comunión. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ese tema lo vamos a tratar? Este tema requiere, en primer lugar, que hayan escuchado esa conferencia que les envié por el Facebook de la escuela del nuncio apostólico anterior que tuvimos para el 2017-2016. El nuncio apostólico, el Monseñor Fortunato Guachubú, deben escucharla, porque esa es la base para que nosotros comprendamos la eclesiología de la comunión en la Eucaristía. Y el meollo es este. Nosotros tenemos una comunión plena, sacramental con Jesucristo, Eucaristía, pero también la comunión nuestra entre los hermanos es clave y es básica para que funcione la comunión con Cristo. Si nosotros no estamos en comunión, la comunión con Cristo no nos servirá para nada. Fíjense ustedes que en el año 1985, no sé quién de ustedes ya había nacido y quiénes no, en el 85 hubo una asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema de la Eucaristía, en 1985. Y esa asamblea del Sínodo de los Obispos reconoció que en la eclesiología de comunión, la idea central y fundamental de los documentos del Concilio Vaticano II, la Iglesia, mientras peregrina aquí en la tierra, esta Iglesia está llamada a mantener y a promover tanto la comunión con Dios, ese Dios trinitario, como la comunión entre todos los fieles. Para esto, la Iglesia cuenta con la palabra y los sacramentos, sobre todo el sacramento de la Eucaristía, del cual la Iglesia vive y se desarrolla sin cesar, y en la cual en la Eucaristía al mismo tiempo la Iglesia se expresa a sí misma. Por eso no es casualidad que el término comunión se haya convertido en uno de los tantos nombres específicos que se le da a este sublime sacramento, el sacramento de la comunión. Vamos a comulgar, dice la gente. O el sacramento de la comunión, la primera comunión. Por eso tiene ese nombre. Por eso y más, porque la necesidad que tiene la Iglesia de desarrollarse y de testimoniarse a sí misma, expresarse a sí misma en la Eucaristía. Y en esa Eucaristía nosotros debemos promover, dice el Papa, una verdadera eclesiología de la comunión. ¿Qué quiere decir la palabra eclesiología? Que todo estudio de la Iglesia se debe tener como un eje transversal la comunión. ¿Saben por qué? Porque el Jueves Santo nosotros celebramos la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento nuevo del amor. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, como dice San Juan, si decimos que amamos a Dios y odiamos a nuestro hermano, dice San Juan, somos mentirosos.
¿Por qué? Porque nadie puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien sí ve. Entonces se dan cuenta lo importante que tiene la eclesiología de comunión. Y esto va en el ámbito de los fieles entre todos, porque todos somos fieles, sacerdotes y laicos, todos somos fieles. Y también va en el ámbito de la jerarquía también, que eso lo vamos a ver más adelante, que es el tema que toca específicamente el nuncio apostólico, ¿verdad? Fortunato Guachugo. Muy bien, la Eucaristía se manifiesta pues como culminación de todos los sacramentos. Es la fuente y el culmen. O sea, si nosotros recibimos toditos los sacramentos, la culminación de la vida sacramental de todos los fieles es la Eucaristía. En cuanto a la Eucaristía, lleva a perfección nuestra comunión con Dios Padre mediante la identificación con ese su Hijo unigénito y por obra del Espíritu Santo, la Trinidad. Un insigne escritor, dice el Papa, un insigne escritor de la tradición bizantina expresó esta verdad con agudeza de fe. Decía, en la Eucaristía, con preferencia respecto a los otros sacramentos, el misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes espirituales. En ella, en la Eucaristía, dice este escritor bizantino, en la Eucaristía culmina todo deseo humano, porque ahí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros con la unión más perfecta. Entonces, precisamente por eso es conveniente cultivar en el ánimo de todos nosotros el deseo constante de participar y recibir el sacramento eucarístico. La gente por una mala cuenta hizo temprano en su casa, ya te dicen, no, yo hoy no voy a comulgar porque hoy cometí pecado, tuve malcriado, cualquier cosita tonta. Yo se los dije la vez pasada, me encanta la posición de nuestro párroco, el padre Juan. Cuando él insiste, comulguen, comulguen, comulguen muchachos, comulguen. Si sienten que tienen una trabita, pídanle perdón al Señor en ese momento, pero comulguen. Aunque inmediatamente después vayan a buscar la confesión, pero no dejen de comulgar, no dejen de comulgar. Y esa es una de las cosas que me encanta el Padre Juan a mí, que es una convicción hermosísima la que tiene, que cuando Él intenta cultivar en nosotros ese deseo profundo y constante del sacramento eucarístico. De aquí ha nacido la práctica de la comunión espiritual también. Esta comunión espiritual que hemos estado teniendo, esa experiencia, hoy por hoy toditos los cristianos, porque nadie ha podido ir a comulgar, esta comunión espiritual felizmente difundida desde hace siglos en la iglesia, y recomendada por muchos santos, maestros de la vida espiritual. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús escribió, cuando no comulgares y oyeres misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho, que es de mucho lo que se imprime el amor hacia nuestro Señor. O sea, comulgar espiritualmente incluso nos sostiene en ese amor y en esa comunión que ciertamente es espiritual con Cristo, pues Él quiere y vive con nosotros, vive dentro de nosotros. La celebración de la Eucaristía, dice el numeral 35. La celebración de la Eucaristía, no obstante, no puede ser el punto de partida de la comunión, que la presupone previamente para consolidarla y llevarla a la perfección. La celebración, lo leo de nuevo para ver si lo tratamos de explicar. La celebración de la Eucaristía, no obstante, no puede ser el punto de partida de la comunión,
porque la celebración eucarística presupone previamente para consolidarla y llevarla a perfección es comulgar. El sacramento expresa este vínculo de comunión, sea en la dimensión invisible que es en Cristo, comulgar con Cristo, y por la acción del Espíritu Santo, esa es una dimensión invisible, que nos une al Padre Eterno, y esa comunión se llama invisible, y que también esa comunión entre nosotros hace que sea también en la dimensión visible, que esto implica la comunión en la doctrina de los apóstoles. Fíjense bien, cuando nosotros comulgamos con Cristo, estamos comulgando de una manera invisible porque comulgamos con Cristo por la acción del Espíritu Santo que nos une al Padre Eterno. Pero también la comunión expresa una dimensión visible. ¿Y cuál es la dimensión visible? Que todos tengamos una misma fe, un solo pastor, un solo rebaño, una sola fe, un solo bautismo. Eso implica que todos nosotros estemos de acuerdo en la comunión de la doctrina de los apóstoles en todos los demás sacramentos, principalmente de la Eucaristía, y comunión también en el orden jerárquico. La íntima relación entre los elementos invisibles y visibles de la comunión eclesial es constitutiva de la iglesia. La comunión es constitutiva, o sea, es ontológica, es esencial, es parte de la naturaleza misma de la iglesia como sacramento de salvación. Solo en este contexto tiene lugar la celebración legítima de la Eucaristía y la verdadera participación en la misma. Mire, esto es importante, dice el Papa. En este contexto de la comunión visible e invisible, o sea, que estemos realmente en paz con Dios, que estemos en gracia de Dios y que también que estemos en paz con los hermanos, que estemos unidos todos en una misma fe, en un solo Señor, con un solo pastor, porque a veces la gente anda buscando otros pastores, se va a otro lugar para ir a misa con otro sacerdote, pero va más allá de eso. Entonces, la comunión eclesial, visible e invisible, la comunión con Dios y la comunión con los hermanos es constitutivo de la iglesia como sacramento de salvación. Y solamente así, cuando estamos en comunión con Dios y estamos en comunión con los hermanos, tiene lugar la celebración eucarística de una manera legítima y verdadera. Porque la participación es verdadera cuando nosotros estamos verdaderamente en comunión los unos con los otros. Laicos y pastores, el orden jerárquico y los laicos. Por lo tanto, resulta una exigencia intrínseca también de la Eucaristía que se celebre ella misma la Eucaristía en la comunión y concretamente en la integridad de todos sus vínculos, los vínculos visibles, o sea, nuestra comunión con Dios, lo invisible, y la comunión con los hermanos, la parte visible, que sea íntegra. Por eso en la plegaria eucarística, el sacerdote que celebra, eso es una cosa muy bonita, reflexionenla y van a ver que sí, es una cosa muy bonita que el sacerdote después de consagrar empieza a orar. La oración sacerdotal de Jesucristo, pues la empieza a hacer el sacerdote. Y dice, en comunión con el Papa Francisco, nuestro obispo, el cardenal Brene, todos los pastores que cuidan de tu iglesia, llévalos a su perfección por la caridad. En ese momento, el sacerdote que preside está expresando esa comunión íntegra que tiene él con la asamblea que celebra, el sacerdote con su obispo y el obispo con el papa. Cuando no existe esa comunión, y eso es lo que explica el nuncio Fortunato, eso es lo que explica, si no estamos en comunión, la misa se hace ilegítima y, y falsa e ilegal, ilegítima e ilegal, porque no estamos ejerciendo la comunión. Hasta aquí vamos a llegar.
y pidámosle a la Virgen pues que nos dé la gracia para seguir alimentando nuestra fe en este sacramento hermosísimo de la Eucaristía. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.